Bien, la posesión. La posesión. Este PPT sobre la posesión debe ser complementado con videos de YouTube que se encuentran en el canal correspondiente. La posesión es un elemento fundamental de estudiar el derecho de propiedad y es un elemento fundamental también de la usucapión. De la usucapión, esto es la adquisición de las cosas por, entre otros requisitos, por el transcurso de la posesión. La bibliografía se encuentra acá. Recomiendo al profesor Argüello, 114-120 del libro que fue entregado. También hay otros videos, están están en YouTube, ¿no? Que no son propios de este profesor, son de otros, pero están bastante bien para poder entender esta compleja institución, ¿no? Como siempre hemos señalado, hay que tener un contexto, un concepto, características de las distintas instituciones. El profesor Petit ya nos señala en este primer diapositiva lo que se entiende por posesión por los roles. El hecho de tener en su poder una cosa corporal ya está acotándolo a que la posesión solamente recae sobre cosas corporales, reteniéndola, o sea, cancelan la aprehensión con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. No está de más señalar que el contexto del estudio de la posesión es respecto después del estudio de las clasificaciones de las cosas, es ver las distintas titularidades que puede ser una persona respecto a una cosa. Y entonces tenemos que propietario, poseedor, mero tenedor y precarista, según siguiendo al profesor Guzmán, que es el único que sigue el precario. Entonces, por eso estamos, ese es el contexto de estudio de la posesión. Las cuatro calidades o titularidades sobre una cosa tienen un elemento común que es la aprehensión de la cosa en el poder del titular. Entonces, eso más o menos nos señala el concepto. Hay que manejar de todas maneras el concepto. Bueno, y aquí también ya se empieza a hacer cargo esta diapositiva de la diferencia entre propietario y poseedor. Desde ya señalemos que el estudio o el interés del estudio de la posesión radica cuando se encuentra separada de la propiedad. Lo normal, lo corriente, lo regular, es que la posesión esté unida a la propiedad. Fíjense, adelantemos ya, esta posesión que está unida a la propiedad se le denomina posesión civil. ¿Quién más puede tener posesión civil? El propietario bonitario, como vamos a ver. Pero aquí ya señala, fíjense, la diferencia entre poseedor y propietario, destacando que se empieza a detener cuando la posesión no está radicada en el propietario. También ya empieza a señalar las diferencias con respecto a lo que es la tenencia. Existe dominio con posesión, dominio sin posesión, posesión sin dominio, y de ahí encontramos las distintas calidades que ya hemos ido en este curso, en estas pequeñas clases que tenemos, la hemos señalado, ¿no? La posesión en nuestro derecho actual aparece en el artículo 700 del Código Civil, disposición que los va a acompañar durante toda su carrera, de tal forma que es obligatorio saber. La posesión, este pensamiento está ya en anuncios del profesor Petit y del profesor Guzmán que respecto a la posesión. Detengámonos un poco en el profesor Guzmán, dice, la tenencia de una cosa admite grado, que habla de posesión, la demás estable aquella del verdadero dueño y se llama posesión civil. O sea, la posesión, cuando está la detenta además el propietario, se llama posesión civil. Pero también agreguemos y adelantamos que la posesión civil también es la posesión que conduce a ser propietario y es propia del propietario unitario de las clases de propiedad que digo. Porque esas clases de propiedad no son propiedad propiamente tal, sino que son maneras de posesión. Enseguida se llama la mera tenencia de posesión natural, que es la detentación con un título jurídico, aunque no dominical. No dominical significa no propio del dueño. No propio. Entonces tenemos propiedad o dominio, posesión, mera tenencia. Y el cuarto es el precario. Depende exclusivamente de la voluntad de otro. Precisamente yo le entrego el libro de Derecho Romano a cualquier alumno y le digo, estudia y en cualquier momento te lo quito. Hay
alguna obligación entre los dos, hemos generado, porque recuerden que las obligaciones nacen a través de los contratos, cuasi contratos, delito, cuasi delito, que vamos a estudiar, pero hay alguna obligación, no. Yo se la puedo quitar cuando quiera, y él me lo tiene que devolver. Este es el precario que no está sustentada la aprehensión de la cosa en simplemente la mera voluntad del propietario o del poseedor que la entrega. Aquí también, fíjense que esta diapositiva nos entrega ya una relación, empieza a estudiar la relación entre dominio y posesión, que hay que, miren, señala entre otros. Dicen, en el primer párrafo señala que el aprovechamiento de las cosas, el uso, goce y disposición, le corresponde plenamente al propietario. Y fíjense, si recuerdan, esto es a propósito de las diferencias que debemos encontrar, que están implícitas, diferencia entre propiedad, posesión, tenencia y precario. En cuanto al aprovechamiento de las cosas, el único titular que tiene pleno aprovechamiento de las cosas, uso, goce y disposición, es el propietario. Profesor, ¿el único? No. Además, el poseedor civil que es propietario. Profesor, ¿y los propietarios bonitarios? No, porque si disponen la cosa el propietario bonitario, dispone, por ejemplo, la vende la cosa, solamente transmite, no el dominio, transmite solamente la posesión. Ahora, respecto al uso y aprovechamiento, respecto al mero tenedor, el mero tenedor va a depender del uso y del goce, no va a tener jamás la disposición. Y el precarista solamente también va a tener uso y goce conforme a la voluntad del titular. Entonces ya fíjense, estamos entrando a la diferencia que tenemos de las distintas titularidades. Ya las hemos mencionado en las clases pasadas, en cuanto a que la primera diferencia está en los conceptos. El propietario es que tiene la cosa como dueño, que es dueño. El otro, el poseedor civil, el que tiene la cosa con la convicción o como se comporta como si fuera un verdadero. El mero tenedor, el que tiene la cosa, pero reconociendo dominio ajeno, y el precarista, el que tiene la cosa por mera voluntad del propietario o poseedor. Esa es la primera diferencia. Ya estamos entrando a la segunda diferencia que la he mencionado en cuanto a los aprovechamientos de las cosas. Uso, goce y disposición, ya lo señalé. Y la tercera que nos falta, y lo vamos a estudiar después de los interdictos, posesores, que en modo de proteger la posesión, lo vamos a analizar. Bueno, fíjense, también señala que la propiedad se adquiere por ciertos modos, solemnes o no expresamente establecidos por la ley, al paso que es bastante simple la simple aprehensión de la cosa para convertirse en poseedor. Otra diferencia. Y el dominio, que ya lo hemos visto a propósito de las características del derecho de propiedad, es perpetuo y no se pierde por el transcurso del tiempo, ni por la falta de ejercicio. Yo puedo ser dueño de un terreno y a lo mejor no habitarlo jamás, no acudir a verlo, dejarlo botado, ¿no es verdad? Pero la posesión, si la ocupa un tercero, cesa inmediatamente, no el dominio. Por eso se señala, y aquí lo vamos a ver, que el dominio es un derecho y la posesión se señala que es un hecho. La tutela de la propiedad, este es bien interesante este párrafo, porque ya lo hemos visto. Fíjense, hemos visto la acción reivindicatoria, que es el único titular es el propietario. Hemos visto la acción anexiva, que el único es también el propietario. Hemos visto la acción negatoria, que también es el propietario. ¿Ya? En cambio, en el poseedor, por ejemplo, tiene la acción publiciana, pero la gran protección para regular la posesión es los interdictos posesorios, como lo vamos a ver. Esto hay que tener cuidado, ¿no? Los poseedores tienen la acción publiciana si le es arrebatada, pero como vamos a ver, si es simplemente de repente amenazada o para adquirir la posesión, requiere los interdictos posesorios. Dentro de las tutelas, primero están los mecanismos extraprocesales del tutor, ¿se acuerdan cuál era? La estipulación expiatoria, las vicio imposiciones, los interdictos, la rectitud in integrum. Bueno, los interdictos posesorios es el primer mecanismo de defensa del poseedor. ¿Adelantemos otra cosa? Sí. Profesor, y si usted señaló en clases anteriores que el propietario tiene todos los medios de protección, incluso los propios del propietario y además los del poseedor, es decir, ¿el propietario también tiene los interdictos posesorios? También. Bueno, y aquí esta diapositiva se hace referencia a la diferencia entre posesión y tenencia, que son distintos. En la posesión, el titular actúa sobre la cosa como si fuera su propietario, teniendo materialmente su disponibilidad, corpus e intelectualmente la voluntad de confrontar. O sea, tiene los dos elementos de la posesión, como lo vamos a ver, y que ya lo anunciamos en clases anteriores, que es el corpus y el ánimo. En cambio, la tenencia
el locatario, es el arrendatario, a eso se refiere el locatario, se pone la cosa dentro de los límites convenidos por el propietario. El locatario, el comodatario, el que tiene la cosa para usar de ella y después devolverla, es el comodatario. Y además, el tenedor no se conduce respecto a ella como si fuera titular, él reconoce dominio. Mientras el usurpador posee, cuando use goza del bien como si fuera dueño, el locatario detenta. Así el tenedor reconoce, fíjense, el usurpador, el que arrebata una cosa que no es de su propiedad. Entonces, fíjense, ya nos está entrando una solución de un problema que lo enunciamos. El ladrón. El ladrón, dijimos, creo que era propietario, poseedor, merotenedor, y ya nos está diciendo que el ladrón parece que fuera poseedor, porque se comporta como si fuera verdadero dueño. Esta, que sea propietario, que sea poseedor, que sea merotenedor, ¿para qué es importante? Para saber los mecanismos procesales que tiene para defender su tenencia o la aprehensión de la cosa. Entonces, el ladrón, por ejemplo, si es poseedor, va a tener los interdictos posesorios. El mero tenedor no tiene ningún tipo de protección. Insisto, el mero tenedor no tiene ningún medio de protección. Entonces, la idea es que ustedes vayan en su cuaderno, a medida que vayamos el video, vayan anotando. Porque recuerden que planteamos que el gran tema de la primera etapa del estudio es distinguir la diferencia entre las distintas calidades de un titular con respecto a las cosas. Propietario, poseedor, merotenedor y precarista. Y una de las cosas es los conceptos, otra el aprovechamiento y el otro son los mecanismos de defensa. El mero tenedor, salvo excepciones que vamos a ver, no tiene defensa. Hay meros tenedores que sí tienen, que son poseedores interdictales, que sí tienen la defensa de los interdictales. Pero eso son excepciones. El locatario, si le arrebatan la cosa al locatario, o sea, el arrendatario, el comodatario, no tiene defensa interdicta. El poseedor sí. Y el propietario con mayor razón. Naturaleza jurídica de la posesión. Bueno, aquí empieza a discutirse si es un hecho o un derecho, y esto también lo hemos conversado. Lo vimos en el primer semestre. La doctrina mayoritaria es que es un hecho. Es un hecho. Y descansa un fundamento en el postulimio. ¿Se acuerda? Aquel que ciudadano romano que cae en esclavitud y es liberado recobra todos sus derechos, pero no recobra los hechos. Y uno de los hechos es la posesión. Es decir, si antes de caer en esclavitud estaba poseyendo una cosa para adquirirla por usucapión, tiene nuevamente que empezar a poseer el tiempo de posesión para el usucapión. O sea, no se le reconoce el tiempo perdido, porque no es un derecho, es un hecho. Lo mismo pasa con el patrimonio, ¿se acuerdan? Y la protección. Y la protección. Si fuera un derecho, sería protegido por una mayor cantidad de normas, pero aquí solamente la regla general en la posesión es los interdictos posesorios y excepcionalmente la acción policial. Importancia de la usucapión, de la ocupación, perdón, me mareé, de la posesión en la protección por el interdicto posesorio y la acción policial que no tiene el mero tenedor. Segunda importancia, el poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo. Tercero, la adquisición de la posesión en ciertos casos produce la inmediata adquisición, como ocurre, por ejemplo, en la ocupación. Y aquí pongo yo todo. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan el ejemplo que puse? La persona que va caminando, el ciudadano romano que va caminando por la calle y ve a unas personas tirando limosna, perdón, pidiendo limosna, y él tira unas monedas al suelo. El que está pidiendo la limosna y recoge las monedas, la pregunta es, ¿se hace propietario? Naturalmente, ¿qué tipo de cosa es? Es una cosa abandonada. Es una cosa abandonada. Entonces, es inmediatamente por la aprehensión de la cosa, el que recoge la limosna, ¿es propietario? Sí, y la resolvimos ya en clase anterior. Si es una cosa nec mancipi, la adquiere inmediatamente por ocupación. Si es una cosa mancipi, está abandonada, la adquiere, pero por la usucapión. Si es cosa mueble, 1 año. Si es cosa inmueble, 2 años. Fíjense que este caso de la moneda también se discute, y lo vamos a ver más adelante, que unos dicen que es simplemente tradición, que uno adquiere por el modo de adquirir tradición. Bueno, la posesión de buena fe y justa causa
conducen al dominio de la cosa por usucapión. Vamos a ver la posición de buena fe y justa causa. Aquí está un pensamiento del profesor Argüello respecto a esta cuarta importancia. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos de la cosa poseída mientras dura la buena fe. Esto nos lleva a responder el caso que pusimos, que discutimos. O sea, fíjense, yo soy dueño de la yegua Saratoga. La yegua se la arriendo a NN. Perdón, a A, se lo arriendo a A. Y a A se lo vende a NN. A es arrendatario, pero se lo vende. Y lo adquiere NN de buena fe pensando que A es el dueño. Y no lo es. Bueno, ¿qué pasa si yo inicio la acción reivindicatoria? Yo, el propietario. Que se lo arrendé a A y A se lo vendió a NN. Bueno, NN va a perder. Porque NN va a tener defensa contra A, que se lo vendió de buena fe, pero no va a tener defensa contra el verdadero propietario. Va a perder. Entonces, ¿qué va a pasar? Por la acción reivindicatoria, si se acepta la cláusula arbitraria, va a tener que restituirme la yegua Saratoga. Pero ¿qué pasa si la yegua Saratoga ha tenido un potrillo? Sabemos que el dueño del potrillo es el dueño de la cosa fructuaria. Va a tener que devolverla entonces, junto con la cría. Pero si la cría nace antes de la litis contestación, pertenece al poseedor. El poseedor entrega la yegua Saratoga, pero no el potrillo. Pero si es después de la litis contestación, entrega ambos. ¿Estamos claros? Recuerden que esto lo vimos a propósito de la acción reivindicatoria en el caso en que el propietario vence al que tiene la cosa, el poseedor vence, pero el demandado, poseedor, acepta la cláusula arbitraria y prefiere devolver la cosa. Porque si es condenado al pago de un precio de dinero. Y el demandado se queda con la cosa como propietario, pero por la usucapión. Eso lo vimos porque es un poseedor pretorio. ¿Se acuerdan? Lo vimos en clase presencial. Profesor Argüello, otra importancia. Un requisito para el nacimiento de un derecho. Era así porque la propiedad y los demás derechos es interesante. Se adquirían normalmente por la tradición o entrega. Este es el sinónimo típico para que ustedes entiendan el modo de adquirir por tradición. La entrega efectiva de la cosa. Lo que exigían el propietario es su previa condición de poseedor. Elemento de la posesión, lo hemos mencionado, el elemento material, el corpus y el animus. Toda persona que reunía estos dos requisitos era poseedor de la cosa que se trataba. Corpus, control o poder físico que la persona ejerce sobre aprehensión material. El ánimo, la convicción de comportarse como dueño. Toda persona que reunía estos dos requisitos era poseedor de la... Entonces, fíjense, el profesor Guzmán hace un ejemplo. La cosa, por ejemplo, yo estoy durmiendo y entrego una cosa, perdón, y me entregan a mí la perrita lápiz y me la depositan en mi pecho, mientras yo estoy durmiendo. ¿Qué calidad tengo yo respecto a la cosa? Entonces el profesor Guzmán empieza a discurrir que poseedor no es, porque si bien tiene el corpus, no tiene el ánimo, no tiene la convicción, porque estoy durmiendo, porque no tengo ese elemento, el elemento subjetivo. Entonces dice que no es poseedor. Pone un ejemplo extremo, como el que ya he señalado, para determinar cuándo estamos, realmente se entiende poseer una cosa. Cosa susceptible de estar dentro del comercio humano, debe ser corporal, esa es la regla general. Hay excepciones que vamos a ver, como la cuasi posesión. Debe ser determinada, debe tener existencia independiente. Y aquí el profesor Argüello habla, como también lo hacen otros manuales, digamos, sobre una excepción a la regla general de que la posesión descansa solamente sobre cosas corporales. Y habla de las cosas incorporales en especial sobre la servidumbre, que después se extiende al usufructo, ¿no? Y aquí, pero esta es se entendía que uno la poseía por la utilización
de la cosa como si fuera un fruto, pero en realidad esto empieza a complejizar un poco, pero para que ustedes, si ven los distintos manuales, van a entender que se entiende que también que hay una posesión sobre cosa incorporal, pero se radica exclusivamente en la servidumbre, vale decir, en el uso continuado de una determinada cosa para efectos de contribuir a la servidumbre. Pero esta es una excepción. Lo vamos a ver cuando estudiemos la usucapión, porque la usucapión descansa en la posesión, entre otros requisitos. Clases de posesión, aquí sí que entramos ya a una distinción que no deja de ser interesante y un poquito compleja. ¿Por qué es importante estudiar las clases de posesión? Porque el estudio que hace el derecho romano, insisto, es en estudiar la posesión cuando está separada del dominio. Porque en la medida que esté unida al dominio, en realidad posesión y propiedad se confunden. Pero interesa estudiar la posesión y especialmente la posesión ideal, la posesión que va a conducir a la propiedad. ¿Cuál es, por ejemplo? Entonces aquí la pregunta que vamos a responder a través de las clases de posesión es las distintas clases de posesión y vamos a destacar la posesión, especialmente pretoria, o la propiedad bonitaria, que es la que conduce a ser propietario por medio de la usucapión. ¿Quién es? Adelantemos, ¿qué es? Va a ser poseedor civil, ya dijimos que una de las clases es el propietario, otro es el poseedor de buena fe y con justa causa, o poseedor justo, y vamos a distinguir. También, este a propósito del último, nos va a entregar algunas excepciones también a la regla general que dijimos que el mero tenedor no tiene mecanismo de protección, no tiene interdicto, no tiene las acciones, pero sí, excepcionalmente, algunos meros tenedores sí tienen protección. Y lo vamos a ver a continuación en el otro video. Así que vamos a dejar hasta aquí, este por lo menos.